Agradecer primero, naturalmente, a quien os habéis interesado por la oportunidad de presentarlo aquí en Catacrack. Lo primero es obviamente la presentación de Drones, Sombras de la Guerra contra el Terror. Y bueno, he decidido titular la charla El rol de los asesinatos selectivos en la nueva gobernabilidad mundial. Los drones militares como discurso y praxis contra insurgente. En primer lugar, un par de noticias recientes como relacionadas con la temática. Lo primero es la confirmación de la existencia de una campaña de drones llevada a cabo por Reino Unido. La tarde del pasado 7 de septiembre, David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, confirmó la autoría de un ataque con drones en Siria que acabó con la vida de 3 personas, si no me equivoco. Esto tiene, más allá del propio hecho como tal, diferentes implicaciones. La primera es que se confirma la existencia de un tercer programa de drones, aparte del de Estados Unidos e Israel. El segundo es que este programa se lleva a cabo autónomamente o con cierta autonomía respecto al programa de Estados Unidos e Israel, con lo cual es bastante extraño porque parece que Reino Unido tiene una lista de asesinatos propia, aún compartiendo la información de inteligencia con Estados Unidos. Esto es muy interesante por una serie de cosas que comentaré posteriormente. Y la tercera consecuencia es que se normaliza obviamente aún más la práctica de los asesinatos selectivos por parte de una democracia occidental. Lo siguiente que quería comentar es la adquisición de 4 drones MQ-9 Reaper por parte del Ministerio de Defensa del Estado español por valor de 171 millones de euros. No sabemos a qué se destinarán, si será a la frontera de Melilla, si será... Bueno, porque como sabréis hubo muchísima polémica en contra de la alambrada de Espino y de las cercas en Melilla, y de hecho el PSOE en sesión parlamentaria, creo que por boca de Pérez Rubalcaba, llegó a plantear que se sustituyeran las alambradas por drones para hacer una frontera más humana. También podría ser que estos drones se enmarcaran en un programa de asesinatos selectivos, ¿por qué no? Y claro, también debemos valorar su rol como guardianes del orden en futuros estados de emergencia. Lo primero que me gustaría comentar, he dividido esta charla creo que en 5 partes. Lo primero empezaría por lo básico, ¿no? ¿Qué es un dron? Porque una pregunta tan sencilla puede tener una respuesta más compleja de lo que pudiéramos pensar en un primer momento. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los modelos de uso civil o lúdico y los de uso policial? ¿Qué significan los drones en el aspecto tecnológico militar? ¿En qué sentido podemos considerarlo un avance o no? ¿Por qué están tan de moda entre las Fuerzas Armadas a día de hoy? Y sobre todo, una de las preguntas clave es si funcionan algunos modelos de manera completamente autónoma, es decir, que actúan sin esperar a recibir unas instrucciones determinadas del operador. Y por extensión, si en un contexto de guerra significa esto que los drones apuntan por su propia voluntad a los objetivos. Veamos, espero que estas preguntas, que suelen ser frecuentes entre personas que se acaban de topar con la realidad tanto tecnológica como política del dron, vayan quedando respondidas conforme avance mi exposición. Este primer apartado pretende aportar algunos elementos de juicio para adquirir conciencia acerca de las capacidades reales del aparato. Al principio de la charla, de hecho, he descrito el dron como discurso y praxis contra insurgente. Pues bien, entonces indagar en sus características puramente técnicas, o lo que es lo mismo, saber qué puede hacer y saber qué no puede hacer, es indispensable para comprender cuál es la función que está llamado a cumplir en el actual ordenamiento de las relaciones de poder a nivel mundial. Adquirir conciencia de su arquitectura tecnológica, de hecho, es ya aprender a subvertirlo, tanto al dron como a las formaciones sociales que lo usan para asegurar su dominio político-militar. Para entender mejor este proceso de impugnación de los mecanismos de poder hegemónicos, tomemos la descripción que utiliza el Comité Invisible en su último libro, y ahora cito textualmente. Comprender cómo funciona cualquiera de los aparatos que nos rodean conlleva un incremento de potencia inmediato, permitiéndonos actuar sobre aquello que en consecuencia no se nos aparece ya como medio ambiente, sino como mundo agenciado de una cierta manera y sobre el cual podemos intervenir. El acto de descifrar el dron, por consiguiente, significa mucho más que simplemente comprender el funcionamiento de una tecnología. Descifrar
obedece a la necesidad real de politizar el objeto conscientemente, para poder dar el salto conceptual de inocente aparato a peligroso dispositivo. Siguiendo con la argumentación del Comité Invisible, si un hacker es la persona que al encontrarse con una determinada tecnología se pregunta cómo funciona, tanto para buscarle otros usos sociales como para buscarle brechas estructurales, debemos deducir que el acto de revelar las capacidades y las limitaciones de cualquier dispositivo proporciona este aumento de potencia del que hablaba el Comité Invisible, lo que conlleva también la apertura de nuevos espacios de intervención política que antes permanecían cerrados. Hackear, pues, es el incansable oficio de la crítica social, en tanto que se trata de un minucioso proceso destinado a abrir brechas críticas en lo que antes se aparecía como imposible de modificar o de subvertir. De hecho, el dron, como cualquier otra tecnología, por otro lado, ¿no?, deja de ser algo tan amenazador cuando se conoce el ABC de sus puntos débiles y al final pasa a ser un objeto de risa. Y hackear, por supuesto, no es más que la actitud fundamental que se niega a concederle al dron una aura de omnipotencia que realmente no tiene. Y ahí es cuando me gustaría entrar a fondo en una de las problemáticas que atraviesan a día de hoy los discursos y las críticas que se le hacen al dron. De hecho, muchas tendencias, tanto reaccionarias como supuestamente críticas, describen al dron, se hacen una idea del dron a partir de adjetivos teológicos completamente mitologizadores. Y hablo de ojo viajero de Dios, pájaros de presa y ángeles de la muerte, Dios que todo lo ve, lo que de hecho no deja de reflejar una incapacidad para someter a los drones a la mirada inquisidora del hacker, de la que antes estaba hablando. Al darle un manto de invulnerabilidad teológica que realmente no tienen, en lo que coinciden tanto enemigos como aduladores del dron es en la derrota segura de cualquier oposición. Y algo que, de hecho, es bastante común en la filosofía posmoderna, que básicamente es teorizar acerca de un dispositivo para deducir nuestra impotencia política y saber que no podemos hacer nada al respecto. De hecho, son dos puntos de vista completamente opuestos por parte de filosofías críticas nacidas a finales del siglo XX, el hacking y la posmodernidad, es decir, donde el hacker ve en el dron un objeto de su potencial hackeo, el filósofo posmoderno ve otro dispositivo de control supremo sobre el cual no puede intervenir y solo confirma su impotencia política. Y ahí las conclusiones que hacen cada una de estas dos disciplinas son, por supuesto, diametralmente opuestas. Pero volvamos a los drones. La palabra drone, que como sabréis es el término coloquial para referirse a este tipo de aparatos, es una palabra inglesa que tiene diversas acepciones, tanto zángano como zumbido, o incluso, en una acepción bastante interesante, agente que realiza un trabajo repetitivo. De hecho, si tomamos en consideración la función de los drones en el actual contexto político-militar, el dron es el que realiza el repetitivo oficio de matar, con la consiguiente carga de deshumanización que esto implica. Y la palabra dron se refiere normalmente al zángano, que de hecho es una abeja que emite un sonido muy característico, similar al que producen las hélices de estos aparatos. A nivel especializado se nos conoce por un acrónimo, UAV o BANT en español, que significa vehículos aéreos no tripulados. Lo segundo, las características técnicas del dron. De hecho, con tal de proporcionar algún tipo de base material sobre la cual empezar a teorizar, podríamos considerar al dron como un avión teledirigido, pero al que se le han añadido una serie de avances tecnológicos que lo hacen particularmente poderoso. A diferencia de los aviones teledirigidos convencionales, los drones se apoyan en las modernas tecnologías de las telecomunicaciones para ofrecer una experiencia de navegación mejorada. Ojo con este concepto porque lo iré utilizando de manera a posteriori y creo que ofrecerá la realidad tecnológica del dron. Esto significa una experiencia de navegación mejorada, que el operador recibe las imágenes y los datos de los sensores casi en tiempo real desde su punto de mando, que en ocasiones está a miles de kilómetros de distancia. Esto significa que puede controlar las respuestas según las exigencias inmediatas del entorno,
como si estuviera realmente en el interior de la cabina, pero estando aún así muy lejos en ocasiones. Entonces, la navegación mejorada que ofrecen estas aeronaves supone un salto tecnológico bastante considerable. De ahí que resulte muy interesante ver cómo los drones han ido dronificando la sociedad. Es decir, a día de hoy, cada día se usan drones en agricultura, en control de incendios, en extinción de plagas, en cartografía civil, pero también, claro, en controles de accesos, seguimientos policiales, operaciones de control de masas, rastreo de matrículas, vigilancia y, por supuesto, asesinatos selectivos, que es el tema del que me ocupo en el libro. Constatamos, pues, que existe como una disparidad absoluta entre el abanico de usos que la navegación mejorada ofrece. De ahí que resulte superfluo un supuesto debate, drones, razones a favor versus drones, razones en contra. Sea como sea, no podemos pretender comparar el dron que ejecuta asesinatos selectivos en Siria con el que ayuda a comprobar a los bomberos si aún hay gente en un edificio en llamas. De hecho, estas dos aeronaves forman parte de universos sociales distintos, que es el objeto de estudio del libro, al fin y al cabo. El dron, al que vemos capaz de lo mejor y de lo peor, nos incita, en todo caso, cito textualmente, a desarrollar unas relaciones sociales que apuesten por someter las potentes capacidades del aparato a las necesidades de los oprimidos de la historia. Y veamos de lo que dice este doble filo social Walter Benjamin en uno de los párrafos finales de su obra más conocida prácticamente, que es la obra de arte en su época de reproducción mecánica. La guerra imperialista se define, en lo que tiene de atroz, por el desfase entre la existencia de poderosos medios de producción y el insuficiente uso productivo de los mismos. En lugar de canalizar los ríos, dirige el flujo humano hacia las trincheras. En lugar de usar los aviones para sembrar la tierra, esparce bombas incendiarias sobre las ciudades. Es falso, pues, que el objeto de debate en torno a los drones sean sus engranajes visibles, su cableado, su diseño, sus armas, que todos vemos. A nivel tecnológico, de hecho, no suponen por sí mismos una revolución. De hecho, en todo caso, son el ensamblaje conjunto de diversas tecnologías que llevaban entre nosotros mucho tiempo, como por ejemplo la geolocalización, la transmisión de datos en tiempo real. De hecho, los primeros drones modernos que se utilizan de manera exitosa en un contexto de guerra fueron utilizados en la guerra del Vietnam, cuando desempeñaron funciones de vigilancia. Tecnológicamente, pues, el dron no es ni relevante ni novedoso. A nivel social sí que lo es, en el sentido que transforma las categorías políticas existentes y modifica la forma mediante la cual el Estado administra su violencia. Este proceso se ha acelerado en los últimos 10 años y ha significado la apertura de una nueva fase de la guerra global contra el terror, decretada en 2001 por George Bush. Por ir cerrando este apartado, decir pues que lo políticamente relevante nunca han sido los drones como tales, sino las tareas concretas que realizan en el marco de una determinada sociedad. Es falso, pues, que los drones sean un ensamblaje de tecnología, porque lo que son mucho antes es un ensamblaje de relaciones de poder. También vio esto Alexander Kluge en su ensayo Der Luftangriff auf Halberstadt, que creo que la traducción es el bombardeo aéreo sobre la ciudad de Halberstadt, que es su ciudad natal, durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí describe a los aviones americanos como una estructura de ideas recubierta de hojalata. Y creo que esta es una muy buena manera de aproximar al dron en su vertiente política. De hecho, desafortunadamente, no tenemos la suerte, diría, ¿no?, de encontrarnos con máquinas tipo Skynet, ¿no?, que una vez derrotadas nos hicieran volver a un estadio anterior. De hecho, una vez destruido un dron, se producirán 10 más y en espera por seguir mejorándolos y aumentándoles los elementos que aún no de los que aún carecen, tipo minorizar el ruido y sobre todo aumentar la velocidad. Son aviones muy lentos. De hecho, por decirlo en terminología marxista y volviendo a lo de antes, lo relevante de los drones es la naturaleza enigmática que esconden y no la naturaleza aparente que muestran. Como pasaba en el fetichismo de la mercancía, del capital, este fetichismo que envuelve al dron hace que una relación social determinada existente entre los hombres
acabe adoptando la forma de la forma fantasmagórica de una relación entre cosas, con que se acaban enmascarando los ritos sociales al centrarse demasiado en las marionetas y demasiado poco en los marionetistas que las mantienen en el aire. En este caso, creo que lo apropiado sería juzgar al dron por sus efectos en la escala social, en este caso por las formas de violencia que practica en nombre de la guerra contra el terror. Y creo realmente que urge desarrollar un imaginario dron que los asocie inmediatamente con las personas asesinadas sin control judicial o con la justificación de guerras futuras amparándose en su precisión letal. Y por ir cerrando este apartado, el dron pues solamente puede volar por los hilos invisibles que lo atan a las redes de telecomunicaciones militares, que a su vez forman parte de la geografía de un programa de gobernabilidad política mundial. Desplegar, pues, una limitada crítica del dron en lugar de una crítica del militarismo en su conjunto nos acabaría haciendo caer en lo que llamaríamos tecnofetichismo, que es centrarse en excesivo en los productos tecnológicos finales y no en las formaciones sociales que los han engendrado. Y en términos aplicados, por acabar con una frase muy simple, que lo intolerable de los asesinatos selectivos con drones son los asesinatos selectivos como tales, es decir, que sean drones y no agentes tipo 007, los encargados de llevar a cabo el trabajo, no modifica en absoluto nada del acto como tal. Sea quien sea el encargado de cometer el asesinato, si la máquina o el humano, su trascendencia política sigue siendo exactamente la misma. Y en este sentido los drones tampoco suponen en ningún sentido una novedad. Tercer apartado, lo he llamado guerra de drones, pero entre interrogaciones, porque hay ciertas problemáticas conceptuales de lo que llamaríamos guerra. Es decir, yo le estoy llamando guerra a dron por el tipo de armamento usado, que son aviones militares, por las grandes cantidades de violencia desatada, pero claro, como mejor cabe denominarla, aunque sea largo, es campaña de asesinatos selectivos mediante drones armados. No se trata de una guerra, o al menos no de una guerra que siga las categorías convencionales. Y esto se debe por lo menos a 3 razones que he podido apuntar. 1. Nunca ha sido declarada oficialmente. 2. El enemigo no se identifica con un Estado como tal, ni se circunscribe a las fronteras geofísicas de un Estado. Y tercero, los ataques, en vez de llevarlos a cabo el ejército, los lleva a cabo la Fuerza Aérea Americana. En vez de llevarlos a cabo el ejército, los lleva a cabo la inteligencia americana, cuando los primeros deberían ser los responsables de hacerlo debido a las funciones de defensa. Si a todo esto además le añadimos el factor de la desproporción, tampoco es una guerra, porque solamente una parte acaba poniendo los muertos. Es decir, se parece muchísimo más a un ejercicio casi de tiro al plato que a una guerra como tal, o si no es una guerra sin combate en todo caso. De hecho, los drones son, como he dicho, lentos y ruidosos, con que solamente son plenamente efectivos en espacios aéreos no disputados por otras aeronaves. De ahí que su presencia en el cielo constate una desproporción, que es la del cazador y los cazados, claro. Militarmente, el dron equivale simplemente a que una de las partes desaparezca del campo de batalla completamente, y en su lugar envía un avatar reemplazable, que deja de estar sometido a los estándares de riesgo tradicionales asociados a la lucha, como por ejemplo la posibilidad de morir o la posibilidad de ser herido. Pero, ojo, esto no significa que el riesgo se elimine, significa en todo caso que el riesgo se transfiere a las poblaciones que no tienen acceso a esta tecnología de sustitución corporal. De hecho, el dron al final concede para quienes disponen de ellos la posibilidad de que el mundo se pliegue ante el piloto invulnerable. Pero mientras que para quienes no los poseen, para quienes no disponen de ellos, equivale a tener que exponer el cuerpo biológico sabiendo que el otro nunca será vencido. Entonces, la aspiración esta de dominar al oponente mediante la superioridad aérea, una disciplina que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XX, consiste a grandes rasgos en disminuir el propio riesgo a la vez que se aumenta el de los demás. Es decir, los bombardeos sobre Dresde, Hamburgo, Londres, Hiroshima, Guernica, los drones se insertan en esta tendencia al modo radical, pero en lugar de disminuir el propio riesgo, lo que hacen es eliminarlo del todo. Hay dos tipos
fundamentales de operaciones con drones. Una, su papel en lo que se llama ISR militar, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, que significa inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que fundamentalmente consiste en ofrecer apoyo a las tropas de tierra mediante el vídeo en tiempo real o la intervención de SIGINT, que básicamente es el rastreo de la inteligencia de señales de los dispositivos electrónicos en tierra, básicamente el tráfico de los teléfonos móviles o información relativa a la geolocalización. El otro tipo de operaciones es la construcción de un patrón vital, es decir, los datos de geolocalización también, el historial de movimientos, el historial de llamadas, los posibles contactos que pueda haber, para llevar a cabo al final, después de esta construcción totalmente artificializada del sujeto, para llevar a cabo asesinatos selectivos, ya sea basados en su patrón de vida, es decir, a sus pautas de comportamiento. Tú te comportas de esta manera, por lo tanto, debemos deducir que eres una amenaza, o lo que llamamos un individual strike, que es basado en la persona. Es decir, Estados Unidos tiene sus listas de terroristas más buscados y en base al vídeo de alta definición de los drones, lo que hacen es perseguir a esta gente. Hablamos pues de una dronificación de los esquemas de la guerra. El uso de los drones en un plano militar se encuentra en boga, pero los drones como tales, obviamente, no pueden considerarse como la causa de la violencia del imperialismo. Es decir, hubo violencia antes de los drones, la hay mientras tanto y seguramente la seguirá habiendo después de los drones. Pero como sí cabe interpretarlos, es como la consecuencia. Es decir, los drones surgen como respuesta de la industria militar ante las demandas gubernamentales que, después de los fracasos militares en Afganistán e Irak, con una gran parte de la población civil que se opone a estas campañas militares, piden un tipo de armamento que les permita seguir llevando a cabo operaciones contra insurgentes sin tener que desplegar tropas físicas sobre el terreno, que de hecho es a lo que se oponía la opinión pública estadounidense. De hecho, en Estados Unidos, al final de la guerra de Irak, al ver que los soldados regresaban en ataúdes, una gran parte de la opinión pública se volcó contra la guerra. Pero a día de hoy sabemos por las encuestas que utilizan grandes medios de Estados Unidos que los ataques con drones poseen el mayor apoyo social. Con lo cual vemos que en base a un único artefacto se ha cambiado completamente la cosmovisión de la opinión pública americana. Antes hemos hablado del fetichismo, pues, que envuelve el dron en un sentido marxista, y que es básicamente lo que sucede cuando se lo presenta ocultando su rol en el plano de lo social. Pero el dron también puede ser interpretado como fetiche de usar un prisma psicoanalítico. ¿Y por qué? Pues porque Freud entiende por fetiche lo siguiente. El fetiche es un signo de triunfo sobre la amenaza de castración y de la protección contra ella. Y ahora volvamos a nuestro objeto de estudio rápidamente. El creciente recelo social en lo que respecta a las formas de guerra convencionales, que básicamente consiste en el despliegue de tropas físicas, esto es la amenaza de castración, mientras que el dron es el signo de triunfo sobre aquella. El dron es pues la salida de emergencia a la que han llegado determinadas lógicas gubernamentales desesperadas por buscar métodos para seguir practicando violencia política sin tener que exponerse a la amenaza de castración que supone una opinión pública contraria a estas guerras. Y que esta opinión pública en los países occidentales podemos considerar como pacifista. ¿Y qué se entiende aquí por pacifista? Porque la mejor definición la encontramos aquí en, Francis Fukuyama, mundialmente conocido y dilapidado por su teoría del fin de la historia. Tras la caída de la Unión Soviética, parece que se nos ha pasado de largo lo más interesante del ensayo y, de hecho, lo que menos gustó a los neocons americanos. El título completo del libro es El fin de la historia y el último hombre, y contiene un interesante último capítulo que ha sido desoído completamente. Fukuyama habla de que en la posthistoria, la posmodernidad, es el estadio histórico en el que determinados valores empiezan a cotizar a la baja en las sociedades occidentales. Es decir, exponer la propia vida por defender la patria, apoyar grandes presupuestos para costear una guerra, sacrificarse por grandes ideologías. Incluso en Estados Unidos, como digo, que ha sido un país que históricamente ha tenido muchísima presencia, el imaginario militar, bastó que los soldados regresaran en ataúdes de Irak para acabar con esa guerra. Con lo cual, claro, para Fukuyama, este último hombre es lo que él llama un pacifista.
Pero aclaremos esto, es decir, no es un pacifista cualquiera, no tiene nada que ver con los movimientos contra la guerra del Vietnam, contra la Primera Guerra Mundial o incluso con el pacifismo hoy. Es decir, este pacifista no es un militante político, a lo sumo es un espectador converso, porque es decir, no es pacifista por convicción. De hecho, es alguien que simplemente le desagrada observar imágenes de violencia descarnada, es decir, disturbios, guerras, desórdenes. El pacifista posmoderno, de hecho, solo aspira a una programación más ética, que de hecho no altere su vida feliz. De hecho, para Fukuyama, lo que se desprende de su ensayo es que nos encontramos en la vida, en el estadio social más feliz de la historia de la humanidad. Este pacifista quiere que le dejen en paz con toda la pesadumbre de las ideologías y de la patria, y de hecho los ejércitos supieron leer ese momento perfectamente y encontraron dos respuestas. Por un lado, la profesionalización de los ejércitos, que llevó a la abolición del servicio militar obligatorio en muchos países, y por otra, la delegación en el fetiche tecnológico, aprovechando el salto tecnológico de las tecnologías de las telecomunicaciones. Partiendo, pues, de un sujeto completamente desconfiado respecto a las empresas militares al otro lado del mundo, partiendo de ahí, es mucho más comprensible el ascenso de los drones. Al no pedir nada a nuestras sociedades, salvo nuestro silencio, la guerra con drones lo que permite es mantener una conciencia tranquila, es decir, no hay un feedback, los soldados no regresan porque nunca se fueron, los muertos solo los acaba poniendo un bando. Los drones, pues, hacen a la violencia imperialista socialmente tolerable, porque se practica en el más estricto secreto, sin que la prensa o las propias víctimas puedan mostrarla al mundo. Los ataques se producen sin previo aviso en zonas semidesérticas de Pakistán, Siria o Yemen, que en muchos casos no tienen ni los medios para acceder a Internet, con lo cual no existen casi pruebas gráficas que consigan visibilizar las masacres. Esta obsesión, de hecho, porque no exista este material, porque nosotros no nos demos cuenta de lo que está pasando a la otra parte del mundo, es tal que el gobierno estadounidense ha empezado a aplicar una doctrina de lo que se llaman double tap strikes, que significa básicamente que después de un ataque en un determinado punto con drones, al cabo de pocos minutos se lanza otro para evitar a alguien que pudiera ir a socorrer a las víctimas o hacer fotos de lo que hubiera sucedido. De hecho, una parte de los fotógrafos del Pakistán que están intentando registrar estos ataques están teniendo muchos problemas por esto. Y de hecho, de esta conciencia de la amenaza, del saber que después de golpear se volverá a golpear inmediatamente después, nos podemos hacer una idea nosotros como sociedad europea si tomamos el ejemplo de los atentados de París. Es decir, pasa un ataque y hay una verdadera paranoia colectiva con que eso puede volver a suceder en los días posteriores. Pues esta conciencia de la amenaza es cotidiana en los cielos de Pakistán. Entonces, decir pues que la guerra dron es secreta, es invisible, no porque sea lo natural, sino porque está hecha socialmente para ser completamente opaca. De ahí que también los ataques los lleve a cabo la inteligencia americana en vez del ejército, porque la inteligencia americana no tiene que dar cuentas ante nadie. Y de hecho es lo que está convirtiendo la CIA cada vez más en una agencia paramilitar que de hecho está transformando su organigrama. De hecho, aproximadamente la mitad de los agentes de la CIA ahora están inmiscuidos en el programa DRON de alguna manera u otra, ya sea recopilando información, seleccionando los objetivos, ordenándolos de grados, de mayor a menor amenaza y finalmente decretando los ataques. Entonces, claro, una vez hemos hablado del aparato, creo que deberíamos hablar de su geografía. Y ahora permitidme citar textualmente el libro. Es pararse a analizar las unidades mínimas que ejercen como puntales de la guerra contra el terror, drones, programas de espionaje masivo en Internet, prácticas contra insurgentes, puede resultar especialmente útil para volver a dotar de materialidad a su enjuto cuerpo, que gusta de presentarse como abstracto para esquivar el juicio político. El proceso de politización consciente comienza en este caso no con vagas referencias a la guerra global, a la guerra total, sino, de hecho, empieza centrando nuestra mirada más mordaz con el objeto que acaba generando toda su superestructura política
consiguiente, es decir, estamos hablando del dron y la guerra y de la mercancía y el capitalismo, es decir, el análisis de lo micro a lo macro. Entonces, creo que en nuestro caso particular la mejor analogía es la realización de un trabajo forense, es decir, nosotros identificando cuidadosamente las costillas de la guerra imperialista, una a una, es como podemos acabar haciendo visible su rostro de muerte. Y aquí empieza, en este caso, yo lo que he intentado es politizar el dron, pero también es muy necesario politizar PRISM o Tempora, que son dos programas de espionaje masivo en Internet, gestionados por la inteligencia estadounidense y la inteligencia británica, respectivamente. Politizar, por ejemplo, Balaya, que es la ciudad artificial donde Israel ensaya sus prácticas contra insurgentes. Todo acaba siendo una misma cosa, que es trabajar para hacer descender a la guerra imperialista de su manto de deliberada abstracción, es decir, dar unas coordenadas reales a esta ofensiva actual. Porque un misil que golpea en un determinado punto no se lanza en un plano abstracto, evidentemente. De hecho, requiere de toda una superestructura de guerra que lo sostiene, es decir, ceñirse estrictamente a lo meramente sensible, al dron que lanza y al misil que impacta, es no darse cuenta, de hecho, de los engranajes físicos que sostienen este ataque a muchísimos kilómetros de distancia. Lamentablemente, limitarse a estas vidas rotas lo que acaba haciendo es promover una geografía mutilada en la que la guerra parece constreñirse al tercer mundo y no tiene nada que ver con nosotros, es decir, es casi una tragedia que sucede caprichosamente, porque de hecho no se llega a detectar nunca la existencia de una matriz beligerante, es decir, y cuando es esta matriz la que ordena secretamente esta violencia que hoy se desata en nuestro nombre. Y muchas teorías, de hecho, surgidas a lo largo de los últimos años, la ciberguerra, la guerra simulada, los juegos de guerra, plantean a grandes rasgos que con las nuevas tecnologías de la era digital, la guerra se ha convertido en algo obsoleto, es decir, que la violencia, en vez de expresarse materialmente, se limita a las geografías del cibermundo, como si el acecho infernal de la guerra hubiera desaparecido completamente de nuestro mundo y fuera algo del pasado. Por el contrario, lo que permiten estas nuevas tecnologías es expulsar a las guerras bien lejos de los núcleos de poder occidentales. De hecho, estas tendencias del fin de la guerra, el fin de las guerras, a mí personalmente me recuerdan muchísimo a lo que es el fin de la historia, es decir, que al final viene a ser lo mismo, que en el que una época de violencia, de oscuridad se clausura y aparece ante nosotros un escenario de oportunidad, de felicidad sin parangón. Entonces, los ejemplos de Irak, los ejemplos de Libia, Yemen, Somalia, Siria, las guerras nunca han cesado. La no guerra, en todo caso, es solamente una resonancia del fin de la historia de Fukuyama, que se repite y vuelve, en el primer caso como tragedia y en el segundo como farsa, ¿no? Como decía Marx al respecto en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Entonces, la no guerra que plantean determinados sectores críticos, aparte de ser políticamente reaccionaria, es tan abstracta como la guerra permanente, porque ambas visiones, ambos análisis, parten de no querer localizar las raíces y los lugares materiales de la guerra, sino que se contentan dando cuenta de una situación fantasiosa, como si los sucesos del mundo no fueran con ella. Entonces, lo que ha trascendido como Everywhere War, la guerra en todas partes, la guerra global, la guerra total, sigue siendo, sin embargo, una guerra que se desarrolla desde infraestructuras concretas situadas en coordenadas reales. La escala global de la guerra contra el terror no puede acabar resultando en la abstracción en clave postmoderna, en el peor sentido de la palabra, del concepto de guerra. Es decir, pues la guerra en todas partes al final es la guerra en algún sitio. Entonces, nos corresponde a nosotros hacer un esfuerzo por localizar estos motores físicos que articulan al final la guerra, porque esta aparente indeterminación geográfica es al final una construcción social diseñada por las instancias que quieren hacer pasar la guerra dron como si fuera algo abstracto o casi irreal, ¿no? Las TIC, pues, nos conducen a un mundo cada vez más interconectado, en el que la guerra deja de requerir una movilización total, deja de requerir la implicación de la entera sociedad, pero esto no significa que la guerra deje de existir o pase a un plano platónico y real. De hecho, la guerra sigue existiendo y se sigue cobrando víctimas.
Y de ahí, bueno, el secretismo de las bases de drones. Es decir, en el libro analizo la base aérea de Creech como punto central desde el cual se articula toda una guerra escondida en la opinión pública americana. La actual ofensiva del imperialismo se comanda desde infraestructuras de inteligencia de alto secreto, que son las que dominan realmente el mundo. De hecho, Guy Debord decía en 1991, el secreto domina el mundo y, en primer lugar, lo hace como secreto de la dominación. Creech es, pues, desde donde se comandan secretamente estos ataques, pero gracias a filtraciones recientes sabemos que, a su vez, estos ataques tienen que sostenerse en la base aérea de Ramstein, en Alemania, que de hecho funciona como estación de repetición de las señales enviadas desde Estados Unidos. De hecho, sin Ramstein no podría haber una guerra dron, o no en el sentido que la conocemos hoy. Y de hecho podríamos pensar ahora las implicaciones que comportará que la base militar de Rota, en el Estado español, sea la base permanente del Africom, que básicamente significará seguramente el desarrollo de un programa de asesinatos selectivos en África contra Boko Haram. Y para acabar este apartado, cito nuevamente al Comité Invisible. El poder reside ahora en las infraestructuras de este mundo. El poder contemporáneo es de naturaleza arquitectural e impersonal, y no representativa y personal. Identificar este sistema, trazarle los contornos, descifrar sus vectores, es devolverlo a su naturaleza terrestre, es reducirlo a su rango real. Hay ahí también un trabajo de investigación, el único que puede arrancarle su aura a lo que se pretende hegemónico. Cualquier intento, pues, que tenga por objetivo constituir un núcleo de oposición contra la guerra imperialista debe tener por obligatorio trazar una geografía de los silenciosos ejes que secretamente la siguen perpetrando y desarrollando, indistintamente de su ubicación en el medio geofísico. De ahí que nos corresponda trazar una imagen, una cartografía del militarismo mundial. Y por ir acabando, el último apartado lo he llamado Humanos y Drones, porque creo que es muy interesante el punto al que se llega con el dron a nivel de interacción humano-máquina. De hecho, ontológicamente podemos considerar al dron como un doble fantasmagórico de la persona real que lo comanda. Es decir, muchos soldados afirman que pueden identificar quién está controlando un dron por la forma como se está moviendo, como viendo al fantasma del humano a pilotarse a miles de kilómetros de distancia. Entonces, el dron es un buen ejemplo de hasta qué punto las nuevas tecnologías nos llevan a fusionar lo humano con la tecnología. Es decir, ¿dónde está realmente el piloto? ¿En un cubículo a miles de kilómetros de distancia, sentado pasivamente en una cabina con aire acondicionado, o en una aeronave que reproduce sus movimientos a la perfección? Como vemos, es decir, hay cierta fluidez. Entonces, decir pues que no existen los drones completamente autónomos, no aún, y probablemente no lo hagan a corto plazo, y a medio está por ver. Entonces, esto significa que actualmente los escuadrones de drones siguen requiriendo del control y tutela de 171 personas, que son las que colaboran en operaciones de vuelo. Esto significa que, por un lado, no nos encontramos en un escenario tipo Skynet, en el que las máquinas se han rebelado contra el ser humano, pero por otro, sí que nos llevan a revisar técnicamente la forma como el ser humano expresa su violencia. Entonces, se ha querido asimilar la guerra dron con un videojuego por sus similitudes técnicas, es decir, el factor de la distancia, la coordinación del ojo y la mano, el factor de las pantallas, lo que a grandes rasgos acabaría deshumanizando al objetivo y convirtiéndolo en algo sin trascendencia. Es decir, para los operadores que llevan a cabo estas operaciones, la guerra sería como una especie de juego, ¿no? Pero en este análisis se olvida que los monitores de alta definición que contemplan los pilotos de drones son profundamente inmersivos y que siguen a sus objetivos durante semanas, lo que hace que conozcan sus hábitos vitales a la perfección, contrariamente a un soldado normal. Y también han de mirar las repeticiones de las jugadas, por decirlo así, la repetición de escenas de altísima violencia para confirmar si un objetivo ha sido abatido o no, algo que un soldado tradicional, por supuesto, no tiene que hacer. Entonces, más que un jugador de videojuegos, el dron
la mejor comparación que le he encontrado, el piloto de drones es un francotirador que ha de mirar a sus víctimas durante muchísimas horas antes de poder disparar. De hecho, los pilotos de drones sufren de trastorno de estrés postraumático en cantidades mayores que los soldados tradicionales, lo que ha provocado que ahora mismo se estén buscando nuevas formas de evitar este shock, ya sea introduciendo figuras abstractas en lugar de gente o optando por una política de signature strikes, es decir, asesinar no en base a quién eres, sino a tus pautas de movimiento. Entonces, la violencia no se siente de manera distante, maquínica, deshumanizada, sino que se vincula hasta el extremo con la persona. De hecho, el sentimiento de culpa que afirman tener muchos de los pilotos que han renunciado a este trabajo es ejemplificador. De hecho, la violencia de los drones, al final, es la que más humaniza su objetivo, lo que tampoco dice nada en su favor. Es decir, de ahí que debamos impugnar la violencia militar en su conjunto, indistintamente y sin entrar a valorar los grados de aceptabilidad o los parámetros establecidos por la supuesta humanización del objetivo. Y creo que, dicho todo esto, cerraría aquí la presentación. Obviamente hay muchísimos temas más que no he tocado, tipo el régimen representativo del Estado Islámico en oposición al régimen representativo de los drones, es decir, visibilizar muchísimo la propia violencia o esquivarla completamente, evitar que la opinión pública tenga unos vídeos intentar hacer por todos los medios que en los países occidentales se tenga constancia de tu violencia y, bueno, una serie de temas que creo que igualmente son interesantes. Si alguien tiene alguna pregunta, yo por mí ya estoy. Muchas gracias. Claro, hay como una parte considerable del libro que consiste en una comparativa, ¿no?, de cómo desde Occidente, gracias a las nuevas tecnologías y a nuestro poderío político-militar, lo que hacemos es intentar pasar la propia violencia por menor de la que es. Y el Estado Islámico, es decir, que no es un actor político-militar comparable a los ejércitos occidentales, lo que hace es, en base a la poca violencia que pueden ejercer, que es decir, que es limitada, comparándonos con nosotros, ellos lo que hacen es sobrerepresentarla para que parezcan una amenaza. Y una vez han aceptado este juego de audiovisual, ¿no?, es cuando se les ha reconocido como enemigo fundamental de Occidente, aceptando la primacía social de la imagen. Entonces es muy curioso, ¿no? Es decir, al final parece que ISIS, ¿no?, que es lo más antiilustrado del mundo, son como medievalistas completamente ajenos a la ilustración, lo que nos damos cuenta es que al final están escenificando vídeos. Es decir, estas escenas de violencia ciega no son reales, porque obviamente en cualquier vídeo hay tomas falsas, hay alguien que se ríe, hay alguien que se equivoca, y por supuesto ISIS no es ajeno a esto. Con lo cual nos encontramos que en vez de gladiadores de la yihad son actores, que es una figura arquetípica del mundo occidental. Y sí, hay un capítulo completamente dedicado a eso. Yo tenía algunas apreciaciones, me parece brillante tu. Te quiero felicitar, me parece que vas bastante al hueso de asuntos, ¿no? Perdona, sí. Cuando hablamos de Pakistán, muchas veces se asocia los golpes con drones al territorio de Pakistán. Es que es muy interesante, porque no es realmente, es decir, si nos ponemos técnicos, no es Pakistán, es decir, es una zona muy concreta de Pakistán que es Fatah o Waziristán, que se sitúa al norte. Es decir, es una zona que el gobierno pakistaní ha obviado completamente, es decir, es el estado de excepción situado en una parte del propio Pakistán. De hecho, Pakistán autoriza los ataques con drones en esa zona, pero no en el resto de su territorio. Entonces, esa zona queda como tierra de nadie, sus habitantes no tienen prácticamente derechos políticos, en el sentido no pueden ir a denunciarlo públicamente y están muy apartados de lo que es la realidad política pakistaní. Es decir, es una zona semidesértica, muy pobre, que esto que es tierra de nadie. Entonces, sí que, claro, los fundamentalistas han aprovechado este terreno para colarse ahí, pero es decir, evidentemente
hay fundamentalistas en otras zonas de Pakistán, pero al solo autorizar Pakistán ataques sobre ese terreno, pues es donde se focaliza. Y de hecho la historia de Waziristán es súper interesante a nivel histórico, de cómo desde el siglo XX pasa de una ocupación militar británica a gozar de una independencia plena, ¿no? Pero cómo esta zona pervive siendo como un sitio ingobernable. ¿Y por qué ocurre socialmente en Waziristán, aparte de la extrema pobreza? ¿Hay una insurgencia más fuerte frente al Estado pakistaní? Básicamente, claro, es decir, los drones no pueden atacar sobre ciudades. Es decir, sería como demasiado evidente que es un crimen de guerra y ya está. Pero es decir, en Waziristán, al ser grupos tribales en los que no hay un Estado claro, es decir, hay una ausencia completamente de poder político en el sentido estatal, pues se pueden efectuar ataques con mucho más éxito. Entonces es decir, es el sitio ideal para lanzar los ataques. Además de Waziristán, los drones se están utilizando en otros sitios, en otros conflictos, en Afganistán, en Irak, en Siria, Yemen. Afganistán es el país más bombardeado por drones, pero no tenemos ningún tipo de constancia ni ningún tipo de datos. Es decir, quienes están llevando a cabo la cuenta de los ataques con drones tienen muchísimos problemas para testimoniar los ataques en Afganistán. Entonces no nos podemos hacer la idea del rango real. Es decir, Afganistán por una parte, Pakistán por otro, Yemen, que es donde en 2013-2014 parece que se focaliza la ofensiva, pero ahora en 2015 se paraliza ligeramente, y Somalia, que es el otro gran perjudicado por los ataques con drones. Y entonces, claro, está por ver, es decir, Siria sabemos que ha habido ataques con drones, por ejemplo, este ataque que he comentado al principio de la charla de Reino Unido se efectúa contra 3 ciudadanos británicos en territorio sirio, porque son, creo, unos propagandistas de ISIS, y considera que hay que acabar con ellos. Que de hecho es como empieza el primer ataque con drones por parte de Estados Unidos. Creo que también es un propagandista de ciudadanía americana, pero que se encontraba en esos momentos en Pakistán, si no recuerdo mal. Entonces se dispara. Realmente hemos hablado de los drones y un poco de la esfera que rodea al dron y categorías ontológicas y un montón de cosas, pero no sé si el libro contempla o el libro cuantifica realmente qué peso tienen los drones en los programas militares, en programas de inteligencia fundidos con los militares. No sé si tienen un rango, o sea, que podamos estar teniendo una percepción menor de lo que realmente tienen los drones, si se utilizan los drones de una manera similar a que podrían utilizarse, por ejemplo, bombardeos, y sin embargo no lo sabemos, qué peso tienen realmente esos planes. ¿Se puede cuantificar de alguna manera? Básicamente se puede cuantificar, mira, a nivel teórico no hay tendencia que estudie la guerra, tanto crítica como apologista, que no contemple el uso, la dronificación de la guerra casi total, al menos por parte de Occidente, a medio plazo. Es decir, los drones devendrán el arma del futuro. ¿Por qué? Entonces, esto es muy interesante, el ejemplo que comentas de los bombardeos. De hecho, el otro día estaba leyendo como una noticia, ¿no?, donde decía que determinadas acciones con aeronaves hacían que la opinión pública no tuviera constancia de la guerra, porque básicamente no siente la realidad de la guerra, porque al final el bombardeo es una geografía completamente vertical, no hay una reciprocidad, es decir, el bombardeo dispara y tú, si estás en tierra, pues eres víctima, no puedes combatir de ninguna manera. Y entonces, claro, yo miré la fecha, ¿no?, y me encontré que ese artículo no era ni de hace meses ni incluso de hace años. Era un artículo del año 72 en referencia, creo, a la guerra del Vietnam. Entonces, los drones lo que acaban haciendo es como la mayor expresión del bombardeo aéreo y la erosión del riesgo total. Y al final han acabado radicalizando lo que era al final el propio bombardeo aéreo. Y de hecho, un buen ejemplo con la
aquiescencia social de la que gozan los drones es, por ejemplo, la campaña de bombardeos de Francia en Siria, en la ciudad de Raqqa, por ejemplo. Es decir, como al final los muertos solo se va a acabar poniendo un bando, pues somos muy partidarios o nos callamos ante el bombardeo y la exterminación de ciudades enteras. Entonces, cuantificar, pues se pueden cuantificar los ataques, es decir, la evolución gradual de cómo han aumentado en número a lo largo de los últimos años, y no sé cómo podrían cuantificarse más, quizás su extensión a nivel político, es decir, la adquisición de drones armados de alta tecnología por parte de cada vez más estados. Es decir, creo que a nivel europeo ya tienen, Italia ya tiene, creo que España recibió los suyos, al menos 2 Reapers hace un mes, lo cual fueron los regalos de Navidad, ¿no?, que digamos, y Reino Unido también. Al final, cada vez más actores están gozando disponen de drones en su arsenal. A mí me gustaría preguntarte si en tu libro tratas el aspecto no solamente de la formación social de la que tú hablaste, que está detrás, digamos, de este aparato drónico, por decirlo así, sino que si tú contemplas también el aspecto de la tecnología en sí misma, porque tú hablaste mucho de una formación social, ¿verdad?, que es la que, como que, por decirlo así, es como la estructura de todo este mundo de violencia, bueno, en concreto, digamos, con el dron, pero ¿qué pasa con la tecnología? Me dio la sensación como que hay una, como que el dron, si entendí bien, no es tan peligroso, no es tan, aun cuando tú hiciste la distinción entre drones que usan, qué sé yo, para qué sé yo, los bomberos, para apagar un incendio, etcétera, y están los drones militares o que llevan a cabo esta violencia. Digo, ¿qué papel juega la tecnología? O sea, tú ves, por ejemplo, un aspecto ambivalente en la tecnología, además de la formación social. Claro. O sea, ¿trabajas algo de eso? Sé que es una pregunta más filosófica. Claro, pero sí, es decir, sería como una pregunta a resolver en un terreno académico, ¿no? Pero yo creo que sí, que los drones devienen como agentes por sí mismos, ¿no? Es decir, el disponer de este tipo de arsenal lo que hace es permitir determinadas formas de violencia, ¿no? Al final, es decir, el no disponer de drones hace que tú no puedas practicar una guerra siguiendo ciertos esquemas. Y al final, ellos mismos están jugando este papel activo de reordenación de los conflictos por parte de Occidente. O si no, no te he entendido o no te estoy respondiendo. ¿Tú ves que hay en la tecnología, digamos, tiene un carácter ambivalente? Es decir, porque, a ver, nos sacamos de encima los drones y simplemente evitamos, digamos, esta violencia, o simplemente estos países que tienen drones, estos países, estas potencias que hoy día tienen drones, pero bueno, con el tiempo yo pienso que la gran mayoría, digamos, de los países va a mantener esta tecnología de guerra, ¿no? Entonces, mi pregunta es si en el libro tú consideras este aspecto ambivalente de la tecnología que es, diríamos, de suyo, o sea, que no se puede hacer solamente tecnología, bueno, para apagar incendios, para llevar correo, ¿me explico? O sea, ¿qué pasa ahí? Y eso me lleva a mí a pensar que, bueno, hoy día son los drones, mañana puede ser otra cosa. Digo, si tú ves en el libro, te enfocas en algo de esto. Yo he preferido centrarme completamente en las formaciones sociales, es decir, lo que hablaba de Kluge, ¿no? Es decir, al final, como que un bombardeo es una caja de hojalata que envuelve una serie de ideas. Y entonces, como que no me he centrado en el papel central, el papel de la tecnología en este proceso. Es decir, como que... Sí, esa impresión me dio, que bueno, que la tecnología también tiene algo que decir, ¿no? O sea, no hablo de no digo que la tecnología, que tú lo señalaste muy bien y lo dejaste claro, no hay una dinámica, la tecnología no es autónoma todavía, o sea, y probablemente nunca lo vaya a ser, no sabemos, pero todavía depende del hombre, ¿verdad? Y en ese sentido sí hay una formación social, sí que hay una ideología detrás, pero la tecnología tiene algo también, que en el fondo esto es la pregunta de ambos, ¿no? Bueno, ¿qué hace la tecnología con nosotros? Un filósofo, bueno, que la pregunta para él es ¿qué hace la tecnología con nosotros? No qué hacemos nosotros con la tecnología. Digo por ahí si es que claro. tratas algo de eso. Pero es decir, como que en esta pregunta, es decir, yo no veo que los drones introduzcan ninguna novedad, ¿no? Es decir,
básicamente lo que he querido focalizar sobre todo es que los drones no inauguran una nueva etapa de las guerras, sino que de hecho se insertan en genealogías muchísimo más largas, tipo el bombardeo aéreo, por ejemplo. Y el bombardeo aéreo, yo qué sé, he encontrado textos, creo, de la guerra franco-rusa de 1821, en la que un ingeniero ruso propone cargarse a Napoleón enviando un avión que atravesará todas sus tropas y lo matará a él. Es decir, esto es el concepto dron en pleno 1800, en pleno siglo XIX. Obviamente no se llevó a cabo nunca, era mentira y tal, pero que la idea existió. Entonces, no sé por qué te he respondido esto. A ver, entonces, que claro, simplemente quise decir que el dron no introduce nada en el eje tecnológico, no es una novedad, y con lo cual no es que inaugure nuevas formas de guerra. Es decir, en todo caso, la pregunta por la técnica es algo distinto, es decir, y va mucho más allá que simplemente los drones. Simplemente quise insertarlos en una matriz social mucho más larga, pero obviamente no quiero resolver la cuestión de la tecnología en este libro, no es su objetivo para nada. Claro, pero como ejemplo sería bueno, porque es cierto, el dron puede que tenga una historia, pero pertenece a la guerra moderna, o sea, no se puede tampoco pensar en la guerra clásica, porque si no se ve las guerras primitivas. Si uno se va, digamos, a la clasificación de las guerras, estamos hablando, el contexto, digamos, es la guerra moderna, ¿no? O la guerra contemporánea, si queremos. Digo, no, es decir, sí. No es la guerra clásica, es la que tú mismo decías, que claro. es la guerra en la que yo estoy cuerpo a cuerpo, ¿verdad? O sea, aquí yo mando, Claro, pero es decir, como que, claro, la guerra moderna en oposición a la guerra clásica, ¿no? Quiero decir, esta guerra clausewitziana, ¿no? Es decir, este tema del valor, ¿no? De yo combato cuerpo a cuerpo con mi oponente y al final yo lo derroto porque yo he sido superior y he tenido más habilidad. Claro, es decir, es el otro paradigma, pero quiero decir que al final el mensaje era simplemente de no hay guerras ni mejores ni peores, hay solo guerras repugnantes y hasta ahí. Es decir, a mí que la violencia que ejercen los drones no me parece peor que la violencia más primitiva de todas, que es ISIS cortándole la cabeza a una persona. Pienso. Cualitativa. Es por las máquinas, porque yo estoy pensando en Anders, ¿no? Estoy pensando Sí. Porque justamente él dice, bueno, la noción de guerra clásica se ha disuelto, o sea, ya no existe, ya no tenemos la idea de una guerra clásica, sino que hoy día lo que opera, digamos, son máquinas contra máquinas, o en el caso, digamos, de estos casos concretos, máquinas contra personas. Entonces, simplemente se da, en primer lugar, se da una esquizotopia, o sea, en la que yo disparo acá, ¿verdad? Y el resultado de ese disparo está en un lugar en el que yo ni siquiera tengo, puedo tener la imagen, todo lo que yo quiera, pero no tengo ni siquiera la experiencia vital, la experiencia vital, digamos, de estar en el lugar, digamos, de la catástrofe, por decirlo así, que es un poco también lo de, bueno, el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que va más o menos por esa línea. No digo que los drones, digamos, inauguren como una nueva época completamente, digo que son parte simplemente de la guerra moderna, de la guerra contemporánea, que en ese caso yo creo que hay un abismo, digamos, con la guerra antigua, por cruentas que hayan sido y por masacres que efectivamente se cometieron como a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero hoy día las guerras tienen ese matiz, digamos, de la obsolescencia, del sentimiento. O sea, hoy día, por mucho que los pilotos después, o esta gente que ni siquiera son pilotos, ¿verdad? Son operadores que están ahí en estas cositas, pero en estos búnkeres que tampoco son un recinto militar, tampoco, son como despachos, entre comillas, oficinas, no sabes mejor el nombre, pero digo, están de alguna manera tan desvinculados cuando quedan con muchos problemas psicológicos, y eso está bastante documentado, pero por otra parte hay una ausencia de sentimiento. O sea, a los tipos no se les dice, bueno, no se les induce, por ejemplo, que tienen que disparar con odio, simplemente tienen que ejecutar un trabajo. Entonces, la guerra pasa a ser simplemente, hoy día, casi un trabajo de operaciones, por decirlo así. Bueno, esto
yo te digo, estoy hablando de Mitterrand. Paradójicamente, eso resulta mal. Y es después, ¿no? Claro, pero moralmente, la paradoja es que eso resulta, en el fondo, mucho más humano aún cuando estoy matando, por eso digo la paradoja. Sin embargo, cuando yo mato, tecnológicamente, o sea... asumes menos, ¿no? Claro, estoy de alguna manera, estoy poniendo algo entre yo y el otro ser humano. O sea, en el fondo, a mí me parece que desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista, bueno, de los sentimientos, de la emoción y de todo esto, bueno, es súper realmente interesante porque, como dice Mitterrand, es la guerra más deshumanizadora que existe hoy día, es la que existe hoy, porque se lleva a cabo a través de aparatos en los que sencillamente yo aprieto un botón y en ese apretar, ni siquiera se le llama apretar, es desencadenar, es decir, yo desencadeno una cantidad de acontecimientos sistémica, o sea, que tampoco digo, bueno, tú decías el tirador, pero el tirador lo veo, ¿verdad? Lo tengo ahí en la mira y todo, y decías que era selectivo, pero en esta selección también yo pierdo de vista el radio, también yo alcanzo a gente que no tiene nada que ver en el cuento, por decirlo así. O sea, no sé si tienes algún comentario. A ver, yo creo que realmente tanto Gunther Anders y tú, por boca de Gunther Anders, partís de una visión de la televisión, de los mass media, es decir, de la pantalla, del concepto pantalla, muy del siglo XX. Es decir, la pantalla del siglo XX es que yo me siento, ¿no? Y el mundo pasa y yo sigo en mi casa. Pero es decir, pero esto no toma en cuenta el desarrollo tecnológico de las pantallas y los sistemas de inmersión. Es decir, estamos hablando de operadores que tienen 3 pantallas, una adelante, 2 al lado, y todo un joystick de comandos para poder controlar los movimientos de la aeronave. Los pilotos de los drones realmente se sienten emocionalmente muy vinculados, es decir, tanto con las propias víctimas como, es decir, en el caso de que a ti te toque disparar contra una persona a la que has seguido durante meses y meses, como en el caso de las propias tropas. Es decir, los drones en muchos casos se utilizan como herramienta de apoyo para decir, oye, se están escondiendo detrás de tal edificio, id para allá. Entonces, como que esta gente que no está ontológicamente, biológicamente en el sitio, se siente muy comprometida con la gente que realmente sí lo está. Entonces, lo interesante es decir que en ningún momento están desvinculados. Es decir, los pilotos de drones, es súper curioso, pero visten con uniformes de aviación. Es decir, entran a su despacho no con el disfraz de la oficina, sino van uniformados. Entonces, ellos, de hecho, hay un cartelito delante de cada búnker, que cada búnker es un país, es decir, ahí está Pakistán, ahí está Irak y ahí está Siria, es decir, y hay una geografía virtual que ocupa ese lugar que aún geofísicamente se encuentra en Estados Unidos. Entonces, los pilotos de drones, al entrar, tienen un cartelito que pone: estás abandonando Estados Unidos, como ponía en Berlín Oeste, cuando se cruzaba, you are leaving the American Zone, pues les dicen, esto cae bajo la jurisprudencia del JSOC, que es básicamente el comando de Estados Unidos encargado de Asia. Entonces, claro, es decir, realmente se produce una translación espacial cuando se pasa al otro lado de la puerta. Es decir, y me da igual que haya el factor pantalla cuando la pantalla ha conseguido que yo me sienta realmente al otro lado del mundo. Es decir, que mi cuerpo humano, biológico, no lo esté, no significa que yo no esté realmente ahí. Entonces, a mí me parece que partes de una división demasiado rígida entre lo que es la tecnología y lo que es el ser humano. Es decir, evidentemente es como las prácticas cuando tú les haces así. Estoy de acuerdo contigo en eso, que es cierto. Es como las prácticas de los astronautas, que para alunizarse, los tipos están antes, ¿verdad?, en las cabinas estas ya están haciendo roles simulacros. Y lo que tienen que hacer después, cuando llegan a la luna, es justamente repetir lo que hicieron en el simulacro, y no al revés. O sea, están de alguna manera ya antes, ¿cierto?, están predispuestos y están acondicionados para que ellos sientan previamente lo que van a vivir después. Y en este caso, evidente. Pero me pregunto, sí que hay sentimiento, como tú dices, pero me preguntaba más a
un sentimiento clásico, por decirlo así, o si tú quieres, elemental para hacer la guerra, y que sienten odio. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Sienten odio? O sea, estos operadores de drones sienten odio. Porque tú dices, bueno, a todos Estados Unidos ya hay un sentimiento, estamos de acuerdo. Quiero decir, Pero de alguna manera sigue siendo un sentimiento positivo, ¿verdad? pero es que si no sintieran nada, ¿vale? No, no digamos nada, pero digo, sienten odio. A los pilotos de drones se los entrena básicamente con todas las directrices de la guerra contra el terror, es decir, se los entrena con un orientalismo militante. Entonces, ¿para qué se necesitaría este orientalismo, esta motivación, este decir, hostia, estos cabrones nos están fulminando al otro lado del mundo y a ti te corresponde, pilotando este dron, ayudarnos? Es decir, todas estas formaciones sociales no se necesitarían. Claro, pero eso demuestra al mismo tiempo que yo digo que es un sentimiento tan natural para hacer la guerra o para ir al combate, sin embargo. Pero a mí que sea un campo de batalla post-valores o post-heroico, a mí, ya te digo, no me parece relevante en absoluto. Es decir, como que no significa, y que hubiera un campo de batalla con valores y heroico, como que ese campo de batalla era horrible. Era igual o más horrible que este. La Inquisición aquí sacaba a la gente de sus casas y les cortaba la cabeza tal y como hace ISIS. Y a mí no me parecía una forma mucho más humanizadora de conflicto, ¿no? Y es la forma más primitiva de violencia, ¿o no? Claro, esa violencia, claro, que cuando uno tiene la sensación, cuando uno una decapitación o, bueno, que horroriza, ¿verdad? Porque uno dice, claro, la muerte tú a tú, la muerte entre dos personas que se están mirando, evidentemente, o la muerte individual, siempre tiene un efecto mucho más dramático que la muerte masiva, porque sencillamente la muerte masiva uno no la puede, ¿cómo se dice?, individual, ¿verdad? O sea, sí. ¿Verdad? O sea, lo que pasa en masa uno lo vive, bueno, pasa, o sea, no pero hay nada. Aquí no estamos hablando de guerra masiva, estamos hablando de guerra muy concreta. Exactamente, pero lo que sí viene me parece a mí a mostrar es que sí hay independiente de que sea relevante el odio, ¿no? Pero sí hay un cambio de sentimiento y de emociones. ¿Y cuándo se produce este cambio? Porque quiero decir, el ser humano siempre siempre se ha desarrollado con la mediación de la tecnología. No existe un ser humano puro, no existe una naturaleza humana no técnica. ¿Y por qué esta técnica debería ser peor que... Es que incluso el peor... Bueno, porque esta técnica, como tú mismo señalaste, esta técnica este dron, por ejemplo, pertenece, no es lo mismo que yo me pongo un machete porque voy y le corto la cabeza a alguien o le clavo un machete en la espalda. Acá hay todo un sistema, un complejo estructural que responde, ¿cierto?, a unas instalaciones, bueno, de una complejidad que uno es imposible representársela. Sencillamente por eso, porque uno no podemos hablar de la técnica en el mismo plano como si habláramos en la época premoderna. Por mucho que se repitan muchas cosas y por mucho que hemos adelantado, o sea, realmente yo creo que el aspecto tecnológico, porque ahí mi pregunta inicial o mi observación de que está bien, o sea, me parece que la formación social es relevante y está presente, pero el aspecto tecnológico yo creo que no se puede dejar de lado, o sea, yo creo que tiene algo que decir bastante. Yo creo que la técnica actual no es lo mismo matar a alguien, y por eso te hablaba de la ambivalencia de la tecnología, porque uno dice, bueno, con un martillo yo también le puedo romper la cabeza a alguien, pero ¿sabes? La técnica es todo. Pero quiero decir, el factor de la distancia es muy curioso, es decir, se desarrolla la tecnología en el siglo XX y cada vez más lo que se permite es matar a más distancia. Entonces, esto se asocia con una deshumanización del objetivo. No, yo como cada vez lo mato más lejos, pues esto comporta su consiguiente ración de deshumanización. Pero conforme esta distancia se hace cada vez mayor, nos encontramos que con los drones la mayor distancia tiene la mayor intimidad. Es decir, los pilotos de drones realmente sienten que en vez de estar a 10.000 kilómetros del objetivo, están a 18 centímetros, que es la distancia entre el ojo y la pantalla. Ellos se sienten realmente ahí. Y no es relevante en absoluto. No, eso es súper interesante, porque ahí habría que ver, por ejemplo, el tema de la imagen. O sea, es súper interesante, yo te agradezco la invitación, todo súper clara tu presentación y todo lo que es el aspecto así, ¿verdad?, de descriptivo que hiciste, me pareció realmente súper interesante. Bueno, yo añadiría una cosa a lo que comentabas. También es cierto que la guerra no crónica, digamos, a veces se dan esos procesos
esos. Yo estaba viviendo hace 2 años en Creta, en Jania, a 10 kilómetros de mi casa había una base militar. Durante la guerra de Libia, los aviones militares franceses, los que estaban utilizando la base, salían del mismo aeropuerto de Jania, que es un aeropuerto civil militar. 5 minutos estaban ya en la República. Estos soldados franceses salían de juerga por la noche. Iban, veían los objetivos a través de esos, porque eran nocturnos, o sea que ven esas imágenes son reales, son tecnificadas, de lo cual no sé tampoco qué diferencia, por ejemplo, hay entre ese y el que va a la oficina, al búnker, al operador, que ve, al final sí, físicamente estás ahí, pero si ya ves las cosas en un casco de detector de movimientos térmicos, como se llama, de visión nocturna, con toda una serie de elementos tecnológicos, de presencia de Jania a Benghazi en 5 o 10 minutos, vuelves por la mañana, vuelves en una camita tranquilamente en una isla paradisíaca del Mediterráneo, siguiente vuelta. Tampoco hay, o sea, por eso yo creo que sí que hay una relación con el caso de los bombardeos. No sé si... A ver, claro, quiero decir, esta esquizofrenia, ¿no? Esto al final lo sufren también los operadores de drones. Es decir, que yo realmente pase por una puerta y me encuentre en Asia. Sí. De hecho, yo leí un testimonio que decía, pone que entras en la zona de control del JSOC, que es el comando de Estados Unidos para Asia, y el piloto dice, pone eso, pero como si pusiera, estás entrando en Narnia, que es el mundo mágico porque es completamente una situación completamente irreal, es decir, se está reproduciendo el simulacro en el interior del cubículo. Entonces, sí, realmente hay como testimonios de los pilotos de drones que dicen que, que lo complicado que es vivir yendo a la guerra durante 12 horas y apagando tu monitor y yéndote a tu casa y ir a recoger a los niños. Entonces, claro, pero a la vez, quiero decir, esto es producto de una interacción humana extrema con la tecnología. Por ejemplo, los pilotos de drones, que supuestamente esto es como la muerte aséptica y tal, sueñan en rojo, sueñan en infrarrojo, porque se pasan tantísimas horas viendo imágenes térmicas gracias a las cámaras infrarrojas que ellos mismos sueñan así, con lo cual esta interacción con la tecnología, pese a que el humano biológico ya no se encuentra pilotándola, sigue estando, porque cambia su forma completamente de vivir. Pero, no sé. Yo me he fijado, me ha sonado mucho un libro que he leído recientemente, que es La identidad errante de Gila Tatmo. Gila Tatmo es un saxofonista de jazz, vive en el Reino Unido, nació en Tel Aviv, decidió, o sea, estuvo en el ejército israelí, pero decidió, primero se metió en la banda para no estar, implicado en la ocupación, y luego ya se salió, rompió su pasaporte israelí, rompió con su familia, rompió con el sionismo, y él cuenta que uno de los problemas que tiene Israel hoy en día, cada vez que tiene una intervención, es el precio de recibir sarcófagos para la sociedad israelí es casi inaceptable. Y comenta la diferencia entre la intervención que tuvieron, la última que tuvieron en el sur del Líbano contra Hezbollah, y luego la que han tenido en Gaza, la de plomo fundido, la de 2007. Porque en el Líbano decidieron hacer la guerra televisada y fue un desastre. Porque, por lo que cuenta él así, de forma psicoanalítica, porque uno de los
peores horrores que tiene la sociedad israelí es verse en el espejo a través de la mirada de los occidentales, de los goy, los no judíos. Y en el caso de la guerra de Gaza, el problema es que aunque ejercieron un apagón mediático, ahí estaban a la villa, estaba Irán Press TV, de lo cual ya se vieron en el espejo que era proveído por sus enemigos. Y por eso dice él que hoy en día el joven israelí que sale del ejército lo que está deseando es cogerse un avión y irse a la India de vacaciones y olvidarse de todo. Y que existe una situación que ya no estamos en el sionista militante de los años 50, que estaba dispuesto a inmolarse por la nación judía, sino que hoy en día el soldado israelí, o sea, las familias tienen miedo, el soldado israelí ya es un joven hedonista occidentalizado y tiene que ver mucho con esa figura posmoderna del pacifista, no el pacifista activista, sino el pacífico, en el fondo, que a mí me dejen en paz. Y no sé si Bueno, has visto eso también. pongo un ejemplo muy concreto que puede ser interesante respecto a lo que hemos debatido con el tema de Israel. Es decir, el tema de deshumanizar y cómo se banaliza la muerte del objetivo, Israel nos demostró una vez más, ¿no? En la vanguardia de todo lo que nos demuestran, que la tecnología no tiene nada que ver. No sé si os suena la foto de Sderot Cinema. No, se hizo durante la última ofensiva de Israel sobre Gaza y básicamente era gente que al ver que estaban contemplando, que estaban bombardeando la franja de Gaza, una serie de grupos de israelíes se fueron a las montañas con sillas de plástico y con refrescos con gas a ver la masacre. Y resulta que cuando escuchaban que las bombas caían, aplaudían. Claro, es decir, la sociedad israelí es una sociedad tan militarizada que no necesita ningún tipo de pantalla que le filtre, es decir, se sienta ahí y aplaude, y ahí no hay ningún tipo de interacción tecnológica, es lo más básico del mundo, encaramarse a una montaña y ver cómo putean al vecino. Sí, y se deshumaniza completamente. Pero les cuesta mucho meter soldados armados en el territorio. Claro, porque ahí, una vez más, los muertos solo los está poniendo un bando. En un bombardeo es algo completamente vertical. Pues felicidades. Bueno, pues, muchas gracias.